Bien, vamos a definir algunas reglas básicas para la elaboración de documentos y en este caso vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones para la legibilidad del texto. Podemos empezar de que un buen título es corto y preciso, no tiene más de 5 o 6 palabras, es decir, un título no va a ser extremadamente largo, es decir, es más bien corto y contundente. También puede comenzar un texto con un tema, digámoslo así, un poco más directo. No vamos a empezar un texto con un tema intermedio que, por ejemplo, también el lector no vaya a entender de qué es lo que estamos haciendo. Y también podemos utilizar alguna forma interrogativa, es decir, un signo de admiración, así, para poder llamar la atención del lector cuando esté leyendo algún artículo o algo que nosotros hayamos preparado. Bien. Esto que ustedes ven acá es una letra capital, siempre, o bueno, casi siempre se usa para denotar algunos párrafos importantes, así que llama bastante la atención usar letras capitales, pero no con demasiada frecuencia. No es recomendable dejar grandes espacios en blanco entre párrafos, es decir, cada párrafo, esto es un párrafo básicamente, y cada una de estas son líneas del párrafo. Si yo dejo un espacio considerable, es decir, muy grande, puede ser así, no mejora sustancialmente la legibilidad de un texto, ¿vale? Es más, aquí tuve este error. Bien. También ustedes pueden insertar algunas ilustraciones o imágenes relacionadas con el texto que ustedes están mostrando. Si ustedes tienen algún texto o están informando sobre algún tema en específico, pues pueden usar ilustraciones o imágenes, pero relacionadas con el tema que están definiendo o que están tratando de informar. Bien, esas ilustraciones también las pueden denotar con textos, es decir, pueden colocar una leyenda en la parte inferior de la ilustración. Las fuentes con serifas son recomendables para los textos, ¿sí? Es decir, hay textos que son bastante largos, es decir, son muy extensos, así que las fuentes con serifas son recomendables para esos textos que pues uno siempre lee con mayor frecuencia, y las fuentes sin serifas son recomendables para los títulos, es decir, para los títulos un poco más grandes, y pues obviamente las que son con serifas son para textos un poco más extensos, ¿sí? Las letras con serifas o las fuentes serifadas son aquellas que tienen estos remates a los extremos de las letras, ¿sí? Y estas se llaman fuentes sin serifas, las que no traen aquellos remates y son útiles para los títulos. Bien, miremos algunas recomendaciones en el tamaño de las fuentes. Si por ejemplo tenemos una persona joven, un lector, ¿sí? Podemos definir una fuente entre 9 y 11 puntos. Esta es una fuente de 10 puntos. Aquí en la pestaña inicio, en el grupo fuente, aquí vemos el tamaño de la fuente. Si tenemos un público o este documento está dirigido a un público entre 30 y 50 años, debemos tener consideración al momento de elegir la fuente, el tamaño de la fuente. Y para aquellas personas un poco mayores de la tercera edad que de pronto no ven muy bien, sería recomendable aumentar el tamaño de la fuente más o menos unos 13 puntos. Entonces, estas son algunas recomendaciones para empezar a trabajar con los textos en el programa de Word.